Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a calcular probabilidades, pero en este caso vamos a calcular probabilidades utilizando también el teorema de Bayes. Primero vamos a leer este problema que vamos a plantear, vamos a estructurarlo porque nos va a dar mucha información y después vamos a calcular todas esas probabilidades que nos piden. Así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio de cálculo de probabilidades nos dice: en una empresa de alquiler de vehículos con conductor trabajan 50 conductores de menos de 45 años, de los cuales 15 hablan inglés, trabajan 30 conductores de entre 45 y 55 años, de los cuales 6 hablan inglés, y trabajan 20 conductores de más de 55 años, de los cuales 3 hablan inglés. Nos dicen, considerando los sucesos A, tener menos de 45 años, B, tener entre 45 y 55 años, C, tener más de 45 años e I, hablar inglés, nos piden en el apartado A calcular la probabilidad de I condicionado a, la probabilidad de I condicionado a B, la probabilidad de I condicionado a C, y en el apartado B nos dicen si se elige al azar un conductor y este habla inglés, cuál es la probabilidad de que tenga menos de 45 años. Vale, primero vamos a procesar toda esta información que nos da el problema, que es muchísima, y vamos a ponerla de una forma que sea más entendible. Lo que vamos nosotros es a elegir un conductor de toda la plantilla de trabajadores de esta empresa. Si os dais cuenta, en total, si sumamos, vamos a ponerlo ahí, aquí, si sumamos 50 más 30 más 20, son 100 trabajadores los que tiene esta empresa. Entonces, vamos a organizar estos trabajadores. Yo escojo un trabajador al azar. ¿Qué puede pasar con este trabajador? Pues que tendrá menos de 45 años, que tendrá entre 45 y 55 o que tendrá más de 55. Por lo tanto, voy a dividirlos en 3 tipos de trabajadores. Y además me está diciendo el enunciado cómo tengo que ordenarlos. ¿Vale? Voy a colocarlo un poco mejor para que luego me quepa bien. Entonces voy a subirlo ahí. Este va a ser el primero, el segundo y el tercero. Lo que digo es que escojo uno de los trabajadores y una de las siguientes condiciones: o tiene menos de 45 años, o tiene entre 45 y 55, que el problema dice que lo llamamos B, y C me dice que a los que tienen más de 55. La probabilidad de escoger un trabajador que tenga menos de 45 años, probabilidad de A, pues será casos favorables partido casos posibles. Yo sé que en total tengo 100 trabajadores. ¿Cuántos tengo menores de 45 años? 50. Por lo tanto, 50. Esto me da 0,5. Ya tengo la primera probabilidad. La probabilidad de B, la probabilidad de escoger un trabajador entre 45 y 55 años, tengo 30 trabajadores, por lo tanto 30 partido los 100 trabajadores. Esto me sale 0,3. Y la probabilidad de escoger un trabajador de más de 55 años va a ser 20 entre 100. 20 trabajadores entre el 100 en total. Esto nos sale 0,20. Ya tenemos esa primera parte. Ahora, una vez que tengo escogido el trabajador, lo siguiente que me interesa a mí es saber si este trabajador sabe inglés o no sabe inglés. Por lo tanto, sea del tipo que sea, yo los voy a dividir en dos. O sabe inglés, que nos dice que lo llamamos con I, y si no sabe inglés, el contrario. Pues ahí lo tengo, barra I. Lo mismo para los demás trabajadores. Vamos a ir separándolos a todos. Entonces ahí tenemos la división y lo que hacemos es que esto es I, esto es I barra, sabe inglés, no sabe inglés, sabe inglés y no sabe inglés. ¿Qué estoy calculando aquí con cada una de estas? Pues lo que tengo es, este es trabajador sabe inglés, pero yo sé que tiene menos de 45 años, que lo tengo ahí. Por lo tanto, esta probabilidad que yo estoy calculando aquí es la probabilidad de que sepa inglés sabiendo que el trabajador que he escogido tiene menos de 45 años. Por lo tanto, probabilidad de I condicionado a. Casos favorables. ¿Cuántos trabajadores de menos de 45 años saben inglés? 15. Por lo tanto, 15. ¿Y cuántos trabajadores hay de 45 años? Vamos a poner el 15 bien, que se vea. Hay 15 y tengo 50 trabajadores. Por lo tanto, en este caso, haciendo esta división, nos sale 0,30. La probabilidad del contrario, que no sepa inglés sabiendo que el trabajador tiene menos de 45 años, pues será, si estos son el 30%, 0,30, las dos probabilidades tienen que sumar 1, por lo tanto 0,70. Lo mismo con las demás, probabilidad de I condicionado a B, yo sé que este trabajador sabe inglés
pero sabiendo previamente que tiene entre 45 y 55 años, pues será casos favorables. Tengo 6 trabajadores que saben inglés de los 30 que sabemos que están entre 45 y 55 años. Por lo tanto, en este caso nos queda que son 0,20. Ahí lo tenemos. Luego, para la siguiente, la probabilidad del contrario de i condicionado a b, pues si esto es 0,20, el otro tiene que ser 0,80. Y para los últimos, pues más de lo mismo. Probabilidad de i condicionado a c, esto es igual a ¿cuántos trabajadores saben inglés del último grupo? 3. De los ¿cuántos había? De los 20 que había en total. Por lo tanto, 3 partido 20. Esto queda 0,15. Y por lo tanto, probabilidad de no saber inglés sabiendo que el trabajador tiene más de 55 años es el 85%. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. Esto es el 85%, 0,85. Ya tengo el árbol puesto. Entonces, ya tenemos todo el árbol estructurado, ya tenemos toda la información analizada, ya podemos ir a cada uno de los apartados. Vamos a empezar con el apartado A. Me dicen calcular 3 probabilidades diferentes. Probabilidad de i condicionado a. Probabilidad de i condicionado a la tengo precisamente en el árbol, es esta de aquí. Esto es 0,30, pues ya la tengo. La probabilidad de i condicionado a b, lo mismo, la tengo en el árbol, está aquí. Esto me sale 0,20. Por lo tanto, 0,20. Vamos a ponerlo bien. 0,20. Y en el último, probabilidad de i condicionado a c. Esta última es esta de aquí. Ahí la tenemos. Por lo tanto, no tengo nada que calcular en este apartado. Solo tenemos que estructurar nuestra información. Ya tenemos las 3 probabilidades que nos pedían en el apartado A. ¿Vale? Esta, nada, no había nada más que hacer más que estructurar la información en forma de árbol. Vamos a por el apartado B. Bueno, y en esta segunda parte del ejercicio ya me he desprendido de casi todo el enunciado para dejar el árbol aquí que sea más visual. Como veis es el mismo árbol, pero lo he puesto un poco más grande para que se vea mucho mejor, y como veis aquí solo están los 2 apartados. Ya hemos calculado el apartado A, ya lo tenemos hecho. Vamos a por el apartado B a ver qué nos dice. Nos dice si se elige al azar un conductor y este habla inglés, cuál es la probabilidad de que tenga menos de 45 años. Entonces en este caso, apartado B, nos dicen la probabilidad que me están pidiendo es que tenga menos de 45 años, es decir, probabilidad de A, pero sabiendo que el conductor que yo he elegido habla inglés, por lo tanto conozco que habla inglés, es decir, esa condición la tengo, esto está condicionado a que habla inglés. Esta es la probabilidad que me están pidiendo. Cuidado a lo que me pedían en el enunciado A, porque parece que es lo que me piden, pero no. Fijaros, en el enunciado A me pedían probabilidad de I condicionado a, y yo aquí tengo la de A condicionado a I. Por lo tanto, me lo están pidiendo al revés. Cuando me lo piden al revés, realmente lo que me están pidiendo es un teorema de Bayes, ¿vale? Que ya lo tenemos puesto ahí arriba. Es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es muy fácil de calcular porque lo único que tengo que hacer es distinguir un casos favorables partido casos posibles. Así de sencillo. Solo tengo que hacer casos favorables partido casos posibles. Claro, ¿qué sé del trabajador que yo he escogido? Yo sé que habla inglés. Es decir, que el trabajador o está aquí, o está aquí, o está aquí. Yo sé que el trabajador es uno de esos 3. Este o este. Son los 3 casos en los que habla inglés. Por lo tanto, esos son mis casos posibles. Voy a ponerlos siguiendo las ramas. Entonces, la primera rama es probabilidad de A por probabilidad de I condicionado a. La siguiente más probabilidad de B por probabilidad de I condicionado a B. Esa es la segunda rama que tengo marcada. Y más la probabilidad de C por la probabilidad de I condicionado a C. Si os dais cuenta, he ido recorriendo cada una de las ramas. Ahí tengo la primera, ahí tengo la segunda y tengo la tercera. Y he sumado cada una de las 3 ramas, entre ellas multiplicadas. Esos son mis casos posibles. Yo sé que el trabajador habla inglés. Pero ¿cuál es el trabajador que me interesa a mí? El que tiene menos de 45 años. Por lo tanto, ¿qué estoy buscando? Solo esta rama. Ese es mi caso favorable. Por lo tanto, ahí tengo el caso favorable, que es el que pondré arriba. Probabilidad de A por probabilidad de I condicionado a. Ese va a ser el caso favorable. Ya lo tengo. Esto de aquí abajo, si os dais cuenta, también por el teorema de la probabilidad total, esto sería la probabilidad de que hable inglés. Podría haberlo puesto también directamente, que es el teorema de Bayes igualmente. Pero en este caso hemos puesto toda la información y le hemos sacado automáticamente el árbol.
vamos a poner cuánto vale cada una de las probabilidades que nos están pidiendo. Empiezo por el denominador, voy sustituyendo cada uno de los números. 0,5 por 0,3 más 0,3 por 0,2 y más 0,2 por 0,15. Y en este caso nada más lo que me interesa es la primera, 0,5 por 0,3. Nunca simplifiquéis esta fracción, no se puede simplificar tal cual está escrito, directamente tenemos que hacer la cuenta. Y os digo que esto sale 0,625. Esa es la probabilidad que nos estaban pidiendo calcular. Ya veis, muy sencillito, lo único que hemos tenido que hacer en este ejercicio es estructurar toda la información que nos daban, que era mucha, de tal forma que hemos ido haciendo las selecciones que teníamos, primero la edad del trabajador y después comprobábamos si hablaba inglés o no hablaba inglés, y después en el árbol hemos puesto la probabilidad de que fuera ocurriendo cada uno de los sucesos. Una vez que tenemos eso, es fácil estructurar toda la información y ir sacándolas. En este caso el teorema de Bayes, como ves, es un caso favorable partido casos posibles. Yo tengo que los casos posibles eran estos, sabía que el trabajador habla inglés, pero solo quería el primero de los casos, el caso favorable para mí, en el que tiene menos de 45 años. Ya veis que es muy fácil este teorema de Bayes. Pues ya está, ya veis qué ejercicio más sencillito. Lo único que teníamos que hacer era estructurar esa información que nos daba el ejercicio. Como veis, había muchísima, pero en cuanto la hemos colocado en forma de árbol, ha sido muy fácil trabajar con todo lo que nos daban en este ejercicio. Pero ya veis que muy sencillito. Y luego utilizar el teorema de Bayes, que apenas se asimila a lo que tenemos en un casos favorables partido casos posibles. Es muy parecido y así nos ayuda a resolver este ejercicio en el que nos pedían calcular una probabilidad condicionada al revés de la información que nosotros teníamos. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a darle like, si no os habéis suscrito al canal también os invito a suscribiros y abajo en la descripción podéis comentar. Además, abajo también podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar fácilmente. Además, también abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas estructurados, tanto por contenidos, hay más vídeos de probabilidad, o por cursos, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.